Hace poco vimos ese trayecto que los israelitas han llevado. Después de que Moisés y Aarón han pecado, ya pues a punto prácticamente de entrar a la tierra prometida, el primer mes de ese último año, del año 40 del peregrinaje, Dios les había dicho a ellos, en el versículo 12, en el 12, que no iban a entrar a la tierra prometida, ni Moisés ni Aarón. Luego vimos que en el trayecto se encontraron con Edom, que son pues una nación hermana. Sin embargo, los edomitas tuvieron miedo de los israelitas y el Señor les dijo que siguieran de largo prácticamente, pues no les iba a dar ni un metro de la tierra de los edomitas. Entonces los israelitas rodearon Edom. Solo que en este momento Edom es una región un poco amplia al sur de la tierra prometida y se encuentran todavía dando ese giro. Literalmente han pasado unos 5 meses todavía dando ese giro. Puede usted ver el texto en el mismo libro de Números, en el 33-38. Ahí dice que estos sucesos que estamos leyendo hoy ocurrieron en el 5.º mes del año 40 del Éxodo. Es decir, 5 meses después del pecado que cometieron Moisés y Aarón es que ocurre ese suceso. O sea, ha llevado 5 meses el recorrido desde allá de Cades Barnea hasta este punto en el monte Hor, que por cierto siguen girando alrededor de Edom. En ese momento, hermanos, el Señor le da las últimas instrucciones a Moisés y Aarón. Esta es la última vez que el Señor también le habla a Aarón. Hemos visto una y otra vez en la Biblia, incluyendo todo el libro de Levítico, que Dios le habla casi siempre a Moisés, pero muchas veces también incluye a Aarón. Lo hemos visto, y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, por ejemplo. Aquí lo vimos. Pues bien, esta es la última vez que el Señor le habla a Aarón. Y las instrucciones van dirigidas especialmente a Moisés. A Aarón escuchándolas, por supuesto. Moisés debía preparar la despedida de Aarón, sepultarlo, y le iba a entregar el cargo del sumo sacerdote al heredero de Aarón, que era Eleazar, su hijo. Recordemos que Eleazar era el tercer hijo, ¿no? Porque los 2 primeros habían muerto cuando ofrecieron fuego extraño, Nadab y Abiú. Entonces, Eleazar viene siendo el que cuenta como primogénito, pues el hijo mayor que le queda. Estaremos estudiando este tema, hermanos, de esta mañana en 2 partes. La primera parte será una dolorosa despedida. Y estaremos abarcando todo el texto, exponiéndolo verso a verso. Y el segundo punto será aplicaciones prácticas. Vamos en la segunda parte a traer a nuestras vidas las lecciones que están detrás de esta escena, un poco ignorada por muchos consiervos que quizás no han dado la diligencia debida a los libros de la ley. Lo digo de esa forma porque acostumbro a escuchar enseñanzas que traten del tema con anterioridad. Y pues en lo que busqué no encontré nada sobre prédicas de este pasaje. Algo muy lamentable. Quizás las hay, no las encontré sencillamente. Entonces vamos a extraer las lecciones más hermosas porque, hermanos, esto es palabra inspirada y tiene también utilidad para nuestras almas. Bien, versículos 22 al 26. Dice: Y partieron de Cades, y los hijos de Israel, toda aquella congregación, llegaron al monte Hor. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón en el monte Hor, en los confines de la tierra de Edom, diciendo: Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel, por cuanto fueron rebeldes a mi mandamiento en las aguas de Meriba. Toma a Aarón y a Eleazar su hijo, y hazlos subir al monte Hor, y haz desnudar a Aarón de sus vestiduras, y viste con ellas a Eleazar su hijo, porque Aarón será reunido a su pueblo, y allí morirá. La congregación de Israel partió de Cades y llegó al monte Hor. Eso queda en la frontera de Edom. Actualmente ese monte se identifica como, así como suena, Jabal Arín, con H, Jabal Arín. Puede usted buscarlo
en internet si quiere también. Queda cerca de una ciudad famosa que se llama Petra, como un risco bastante pedregoso en medio del desierto. En ese lugar entonces el Señor habló con Moisés y Aarón y les dijo que Aarón iba a morir en ese monte. Y conste, aunque el que va a morir aquí es Aarón, el Señor recuerda que fueron los dos los que fueron rebeldes. Es decir, está el Señor reiterando el motivo por el cual Aarón no va a entrar a la tierra prometida y por el que iba a morir ahí. Para ese momento Aarón tiene unos 123 años y pues ya sus expectativas por entrar a la tierra están anuladas. ¿Cuál fue la rebelión de ellos? ¿Se acuerdan? Bueno, aquí dice la palabra que fueron rebeldes a mi mandamiento. Dice otra versión, desobedecieron mis órdenes. En el verso anterior, en el 12, habíamos visto cuál fue el pecado de ellos. Y aunque en el texto muestra que el pecado fue de Moisés, que lo que él cometió fue algo grave, vimos distintas formas o distintos como todo lo que se desprende de los actos de Moisés. Vimos también que Aarón participó de esto, no solamente aprobándolo con su silencio, sino que el Señor también da a entender que él hizo parte de los mismos actos. Esa misma ira precipitada que tuvo Moisés, harto de las rebeliones del pueblo, también la sintió Aarón. Podríamos imaginar al mismo Aarón unido a los reclamos que hacía Moisés contra el pueblo. ¿Les acuerdan? Escuchen, rebeldes, ¿acaso les vamos a dar agua de esta piedra? Esos mismos reclamos y gritos de Moisés los estaría dando a Aarón, quien era el que hablaba más que a Moisés. ¿Se acuerdan? Que era el que hablaba bien. Entonces, a lo que voy es que Aarón también fue rebelde. Y esa rebelión Dios la está aquí disciplinando finalmente. El Señor dice, esto es lo que ustedes hicieron en Meriba de Cades, en las aguas de la rencilla. ¿Sí? Mira el verso 13, dice, estas son las aguas de Meriba, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Sus siervos, los que debían santificar y darle la gloria a Dios por ese milagro, no lo hicieron. Entonces Dios mismo tuvo que santificarse a sí mismo, dándoles el milagro que estaban pidiendo, pero entonces les está disciplinando a Moisés y Aarón. En las instrucciones vemos que la orden es que Moisés debía subir a la cumbre del monte. Esta enseñanza, hermanos, o esta instrucción es muy diciente porque, recordemos, son hombres muy mayores, 120 años tiene Moisés, 123 tiene Aarón. Son muy mayores y es un risco bastante llamativo, empinado a la vista de toda esa planicie desértica. Y por otro lado, significa que el acto que va a ocurrir va a ser público. La multitud está allí, acampada, y si van a subir, la gente va a ver prácticamente las escenas que van a estar siendo descritas. Y la orden acá es que suban 3. Aarón, Moisés y el tercer hijo de Aarón, que es Eleazar. Cuando llegaran a la cima, Moisés debía retirarle las ropas sagradas a Aarón. Aarón tendría el pectoral, el urín y el tumín, la mitra con la placa de oro. Él estaba vestido con las vestiduras del sumo sacerdote, porque Aarón es el sumo sacerdote, hermano. Esas ropas debía quitarlas Moisés y se las iba a vestir a Eleazar. Y cuando eso se diera a cabo, Aarón moriría. Llama la atención la expresión, ¿no?, que se usa en el versículo 26, al final dice, será reunido a su pueblo. Es una expresión muy bella. No solamente es poética, deja ver la realidad de la vida después de la muerte, de la realidad presente del que muere. No se queda dormido. Va al encuentro de aquellos santos que se le adelantaron, ¿sí? Y también llama la atención la forma como dice, reunirse con los padres. Esa frase aparece por primera vez en Génesis 49, 29 y 33, cuando Jacob muere.
dice lo mismo, fue reunido con sus padres. Una expresión muy bella, dando a entender que Dios es Dios ¿se acuerdan? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y que todo el que en mí crea, aunque esté muerto, vivirá. Hay una frase equivalente que se usa en Deuteronomio 32:50, que es unirse a su pueblo. Reunirse con los padres o unirse a su pueblo son expresiones equivalentes. Sencillamente significan que va a morir, ¿sí? Pero la forma como lo expresa contiene doctrina maravillosa. Como les digo, da a entender ese encuentro con los antepasados santos que murieron. De hecho, esa expresión, unirse a su pueblo, fue usada antes. Génesis 25:8. ¿Sí? Que esa escena es con la muerte de Abraham. Bueno, sigamos adelante con el texto principal, verso 27. Dice, y Moisés hizo como Jehová le mandó, y subieron al monte Hor, a ojos de toda la congregación. Las órdenes del Señor no siempre son fáciles de cumplir. No siempre Dios pide lo que le trae a uno tristeza. Algunas personas, en medio de su ignorancia, usan un versículo que dice que lo que Dios da no añade tristeza. Entonces todo lo que les va a traer algún tipo de dificultad, de tristeza, entonces no lo hacen porque no es de Dios. Si usáramos ese versículo de esa manera tan errada, ¿ustedes creen que Moisés hubiera acatado algo así, hermano? ¿No va a ser triste para él subir y hacer caso a esta orden? ¿No fue triste para Abraham ir hasta el monte a sacrificar a su hijo? ¿No añade eso tristeza? ¿Se dan cuenta de lo que es de deplorable interpretar la Biblia de manera incorrecta? Moisés obedece esta palabra. Tratemos de pensar en él, hermano. No solamente es un anciano, va a presenciar la muerte de la única persona que le queda. Miriam murió en el versículo 1, su hermana mayor. Todos los de su generación ya se murieron, literalmente. Ya eso lo vimos hace unas 2 semanas. Solo quedan él y Aarón. Y por supuesto, Josué y Caleb. Pero es que Aarón es su hermano, su consiervo, su amigo. Y de todas formas obedece, sube al monte con Aarón y Eleazar. Y dice, a la vista de toda la congregación. Impresionante. ¿Y qué hace Moisés? Vuelve, obedece, no solamente sube, él empieza a quitarle las ropas a su hermano. Imagínense esa escena conmovedora, dolorosa. En Éxodo 29:5 dice que el día de la consagración de Aarón como sumo sacerdote, el que le puso la ropa sagrada fue Moisés. Ese día, lleno de solemnidad, él lo vistió con tanta expectativa. Ahora se le ordenó que le quite esa ropa. Piénselo, hermano. Parte el corazón tan solamente recordar recordar tantas experiencias juntos desde que eran jovencitos, cuando él estuvo en Madián, cuando se reencontraron en las plagas de Egipto. ¿Sí? Y ahora, no solamente Moisés le iba a retirar las ropas a su hermano, desenredar las hombreras, mejor dicho, y ahora colocárselas, también se las iba a colocar a su sucesor. Éxodo 29:29. El Señor había dicho, esas ropas del padre van a pasar al sucesor, a su hijo. El heredero de esa ropa era Nadab. Pero el Señor lo llevó con él a través de su gloria, su fuego de disciplina. Entonces ahora las está vistiendo Eleazar. Y allí, hermanos, 3 figuras se ven, 3 puntos, allá a lo lejos en la cima se ven, y de repente ahora solo hay 2. Hay uno que cayó. Así muere Aarón, pero murió tranquilamente.
sin que fuesen contaminadas las vestiduras sacerdotales. Deuteronomio 10:6 dice que allá fue sepultado. Su hermano sepultó a Aarón. Entre las cosas que hallé, hermanos, sobre este tema, encontré algo muy interesante que dice Albert Mohler. Mire, Números 35:28. ¿Se acuerdan? Bueno, eso no lo hemos estudiado en la serie expositiva, no vamos ahí todavía, pero usted que ha leído la Biblia sabe que en la tierra prometida se debían hacer ciudades de refugio. En esas ciudades de refugio era donde podía escapar alguien que haya matado a otro sin culpa, decimos nosotros, sin culpa, ¿sí? Por accidente. Entonces la persona se ocultaba en esa ciudad y mientras se ocultaba en esa ciudad de refugio podía vivir. Si salía de ahí, la gente tenía derecho a vengar al que había matado, entonces podían asesinarlo por pena capital, porque la pena capital por homicidio es la muerte, ¿sí? Entonces las ciudades de refugio, Números 35:28, servían como una especie de asilo a la persona que cometía ese acto, pero pues se le da la oportunidad de sobrevivir porque no fue con intención, no fue premeditado, fue un accidente. Solo que él debía estar en esa ciudad hasta la muerte del sumo sacerdote. ¿Sí? O sea, el Señor quiso establecerlo así, que cuando el sumo sacerdote muriera, esa persona ya quedaba libre de la pena, o sea, ya podía salir de la ciudad de refugio y ya los vengadores de la sangre de su familiar ya no tenían el derecho de vengarlo. Bueno, este autor Mohler que les comento dice que la muerte de Aarón se conecta con esto porque hace semanas dijimos que la muerte de Miriam era la señal de que toda esa generación murió. Ahora que murió el sumo sacerdote, da a entender que la nueva generación de Israel, esos que van a entrar, ya son liberados de esa maldición que Dios dio contra ellos con sus padres, ese juicio. Entonces la muerte de Aarón iba a servir como una señal de que la maldición de los padres ya no iba más a estorbar la bendición de los hijos. Bueno, versículo 28 dice: y Moisés hizo desnudar a Aarón de sus vestiduras y las vistió a Eleazar su hijo, y Aarón murió allí en la cumbre del monte, y Moisés y Aarón descendieron del monte. Cumplida esa dolorosa separación, descendieron del monte Moisés y Eleazar, el nuevo sumo sacerdote. Ese día subieron 3 hombres a un monte y solo bajaron 2. Moisés tuvo que presenciar la muerte de su hermano mayor, uno que más que un consiervo era un amigo. ¿Sí? A propósito de la muerte de Aarón, también servía como una señal de que estaban a punto de entrar a la tierra prometida. Que Dios había dicho que toda esa generación iba a morir, y hasta que no muriera esa generación, ellos no iban a entrar. Entonces, si muere Aarón, para los ojos de la nueva generación, también simboliza que estamos a punto de comenzar la conquista. ¿Sí? Entonces, este suceso es un fiel recordatorio de que Israel está a punto de entrar a la tierra prometida, pero también es otro recordatorio. Como les decía ahorita, Dios les dijo: ustedes fueron rebeldes a mi mandamiento, ustedes 2. Es un recordatorio de que Moisés es el siguiente. Duro. Humanamente hablando, hermano. Eso es un recordatorio para Moisés que lo que Dios dijo era en serio. Y que se iba a cumplir y que el siguiente era él. Versículo 29 dice: y viendo toda la congregación que Aarón había muerto, toda la casa de Israel lloró a Aarón por 30 días. El capítulo termina mostrándonos a todo el campamento haciendo duelo durante 30 días por la muerte de Aarón. Uno de los duelos más largos hasta este punto de la Biblia. Otro duelo largo fue el de Jacob, ¿no? ¿Se acuerdan? Pero este creo que es incluso más largo en cuanto al lloro que se le dio por 30 días consecutivos. En fin.
Esa es la exposición del primer punto. Vemos una dolorosa separación. Ahora vamos a las aplicaciones prácticas. Segundo punto. Hermanos, varias cosas hay que decir, por eso me atreví a dejar las aplicaciones como un segundo punto. Podría decir que tenemos 4 aplicaciones en ese texto para nuestras vidas. Hay una triste separación en este pasaje de 2 grandes hermanos, 2 grandes consiervos, ¿sí? Pero aunque nos parezca duro en la disciplina de Dios que le negó la oportunidad a Aarón de entrar a la tierra prometida, hermanos, o que tuvo que morir de esa manera a los ojos de todos, no es tan así. No lo veamos de esa forma. Realmente el que lo haya sido a la vista de todos tiene unas aplicaciones que ahorita diré, pero hay algo que no podemos olvidar. Sí, Aarón muere como resultado de una amenaza cumplida de Dios. Pero no podemos ignorar que Aarón no murió bajo un juicio terrible. Es decir, Aarón no murió como Coré. No murió como los 10 espías. O sea, no hubo una muerte que ocurrió contra los que transgredían la ley de Dios de manera rebelde. Como mismos Nadab y Abiú. La gloria de Dios los fulminó, los quemó. Aarón no murió así. O sea, es una señal de que él no está muriendo como una especie de castigo terrible. No, es una muerte de hecho tranquila. Además, recordemos algo. Los que ya han leído Deuteronomio, pues ese tema no lo hemos estudiado todavía. Cuando veamos la muerte de Moisés, a Moisés se le permite contemplar la tierra prometida. ¿Se acuerdan? Esa historia es muy bella y todos la conocemos con sus propios ojos. Pero a Aarón se le da la oportunidad de algo más, algo que Moisés no tuvo. Y es algo que usted y yo no podemos ignorar. A Aarón se le permitió la oportunidad de ver a su hijo sucediéndolo en el ministerio. Moisés no vio eso. La muerte de Aarón no es un juicio terrible con fuego del cielo, que la tierra se abrió. No, una muerte tranquila. Y él, aunque no vio con sus ojos la tierra prometida, está viendo a su heredero tomar su legado. Que ese cuadro inspire a todos los pastores bíblicos a preparar a otros pastores. Ningún pastor sano y bíblico se contenta con ser pastor solo. Esa es una característica más bien herética, peligrosa. Siempre es nuestro anhelo levantar varones idóneos que estén también aptos para enseñar a otros, multiplicarnos, tratar de capacitar, formar, entrenar a otros, no para tenerlos subyugados, sino para que sean consiervos, coiguales, como eran Moisés y Aarón. Pero Aarón no va a estar toda la vida, como todos los pastores tampoco no van a estar toda la vida. Deben levantar siervos para Dios. Pero algo más importante, hermano. Sobre todo, que el traspaso del manto sacerdotal de Aarón a su hijo sirva para usted como un hermoso cuadro del legado que usted le tiene que suceder a su hijo, a su hija. Esta escena es un hermoso cuadro del legado que los padres cristianos están llamados a entregar a sus hijos. Y no es que pastor da pastores como hijos, o que el hijo del pastor tiene que ser pastor. No, eso es un nepotismo, también una mala costumbre de muchas sectas. No se trata de eso, lo que se trata es que si yo amo, sirvo al Señor toda mi vida, el mejor legado que yo le puedo heredar a mis hijos es ese precisamente amor por Dios. Ese es el legado que vamos a entregar a nuestros hijos. Ojalá nos percatáramos de la solemnidad de esa responsabilidad que tenemos, de asegurarnos de presentarle a Dios una generación mejor que la nuestra.
Aarón sirvió unos 40 años al Señor. Unos 38 años, restándole los 2 que tardaron desde el Éxodo hasta cuando se construyó el tabernáculo. 38 años de ministerio en el desierto. Pero Eleazar iba a ser el sumo sacerdote dentro de la tierra prometida. Entonces, hermanos, cada generación tendrá su propio quehacer. Pero, ¿de verdad estamos levantándole a una generación al Señor? Segunda aplicación. Éxodo 4:14, ¿se acuerdan? Moisés le decía al Señor: Señor, yo no quiero ir, manda a otro. Yo no sé hablar. Y le dijo el Señor: ¿acaso yo no conozco a tu hermano Aarón? Que él habla bien. Él hablará por ti. Dios no es un caballero que accede al no de la gente. Le dice: no, yo dije que tú vas a ir y punto. Y si no vas a hablar tú, pues va a hablar tu hermano. Él sí habla bien. Bueno, Aarón sí hablaba bien. Aarón era un varón de experiencia, mayor que Moisés en edad, en experiencia, buenas capacidades de oratoria, príncipe de la casa de Amram, de la línea de los coatitas. Pero con todo y su experiencia, con todo y sus capacidades, pecó contra el Señor. Vimos hace poco, cuando ellos fueron enjuiciados con esta disciplina, que Israel necesitaba un liderazgo nuevo. Ellos estaban cansados, física y espiritualmente. Estaban desgastados. No eran aptos para el servicio en la tierra prometida, ni Moisés ni Aarón. La nueva generación necesitaba un liderazgo renovado, y eso incluía el sumo sacerdocio. Entonces, con toda su experiencia, Aarón ya terminó su labor. Ya terminó su labor. Ahora Eleazar, su nombre significa Dios es ayudador. Significa auxilio de Dios. Bueno, Eleazar es un bello testimonio de que aunque los hombres más capaces y respetables de entre nosotros desaparezcan, Dios siempre permanecerá y nos seguirá ayudando. Eleazar es un testimonio de que aunque desaparezcan los siervos que de pronto más admiramos por motivos naturales, Dios seguirá proveyéndose siervos idóneos a favor de su pueblo. No somos ni imprescindibles. Mejor dicho, Dios sigue proveyéndose siervos para su obra. Ese es el testimonio de Eleazar, ahí a la vista de todos en Israel. Una tercera aplicación, vamos a Hebreos 12. Hebreos 12, 7. Dice: si soportan el castigo, Dios los trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no castiga? Mas si están sin castigo, del cual todos han sido hechos participantes, entonces son bastardos, no hijos. Hermanos, y aquí vemos la aplicación de por qué Dios quiso que todo el mundo viera la muerte de Aarón. Tengan presente que es un monte alto y ellos están abajo. Es un campamento enorme, son más de 1 millón de personas, entonces tampoco es que lo estén viendo en vivo en directo ahí cerca. No, ven lo que les decía, como los punticos allá, 3 punticos parados y de repente solamente hay 2, ¿sí? A lo lejos. Pero el tema de que todos estén viendo esa solemne separación sirve de algo, hermanos. ¿Saben para qué? Está mostrando que Dios cumple no solamente sus promesas, sino también sus amenazas. La amenaza de Dios cumplida sobre la vida de Aarón, siendo el sumo sacerdote, servía para todo Israel, para los ojos de toda la congregación, que la disciplina de Dios es real sobre todos sus hijos.
que Dios no tiene preferencias, que Dios no tiene distinciones, que porque Él es el sumo sacerdote no le va a pasar nada. Para que todos vean que Dios cumple, ellos van a ver que el sumo sacerdote, prácticamente el líder de toda la congregación, con Moisés, va a desaparecer. Dios es justo y no hace acepción de personas. Cuando un oficial de la iglesia, sea pastor o diácono, cuando un miembro maduro de la iglesia, cuando un congregante neófito peca, o cualquiera de ellos peca, cualquiera de nosotros peca, la disciplina paternal del cielo actúa. No hay distinciones. Dios es Padre de todos nosotros. Y si nos ama a todos nosotros, el amor de Dios incluye disciplina paternal. Esa disciplina no es para destrucción, es para nuestro bien. Aún para el mismo bien de Aarón, un hombre ya cansado, desgastado, que se va a reunir con su pueblo, acordémonos. Entonces ese texto nos está enseñando que la disciplina de Dios es real, hermano. Nos recuerda la seriedad de nuestra profesión de fe, no porque usted sea un cristiano y de repente ha tenido éxitos uno tras otro, porque el Señor lo ha bendecido, entonces puede pecar, porque Dios le ha mostrado que lo ama mucho a usted. No, señor, no, señora. Si Dios lo ama y pecamos voluntariamente, hermanos, el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, sí, pero también disciplina a sus hijos. Cuarta aplicación. Y la más importante de todas, como siempre. El testimonio de la muerte de Aarón. La sucesión del ministerio en Eleazar. Y luego de ahí en adelante. Es un anticipo de la necesidad de un sumo sacerdote mejor. La muerte de Aarón allí, siendo el primer sumo sacerdote ungido, siendo testigo de tantas glorias en las plagas de Egipto, en el Éxodo, en el desierto. Bueno, con todo y quien sea, murió. Eso anticipa la necesidad de la llegada del sumo sacerdote perfecto. Uno que es eterno, uno que es inmortal, inmutable, Cristo Jesús. La muerte de Aarón es una señal de que nosotros no podemos llenar ese espacio de mediadores entre Dios y los hombres. Se necesitaba uno que fuera hombre, que fuera Dios, Cristo. Cristo Jesús tiene una vida única e indestructible. Hace imposible eso, que pueda haber alguien que herede el sumo sacerdocio de Cristo o que supla sus labores. Solamente Él es el sumo sacerdote entre Dios y la iglesia. No hay más. No necesitamos más mediadores, no necesitamos sacerdotes si tenemos al mediador divino entre el Padre y los hombres. Jesucristo, hombre, sumo sacerdote, mediador. Aarón muere, Jesús no muere. Está sentado a la diestra del Padre, desde allá intercede por su pueblo. Ora a Dios por nosotros sin cesar. Entonces la muerte de Aarón contiene la buena noticia del Evangelio, que nuestro Rey, nuestro sumo sacerdote, no muere. Él es nuestro sumo sacerdote actual. Nunca peca, nunca le fallará al Padre. Amén. Oremos.